El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Doctor, comencemos. Cuénteme, usted estudió también, es de los que estudió en la Escuela Obispo Santisteban. En la Escuela Obispo Santisteban, el seminario se llamaba, así se llamaba, a media cuadra de la catedral, Sí. ¿no? En la calle René Moreno. En la René Moreno, exactamente. Bueno, era en la época, Yo también estudié en la misma escuela y en el mismo lugar. bien, en la época era director cuando comencé el primero de primario, el recordado profesor Peredo, Avelino Peredo. Ah, el profesor Peredo. Avelino Avelino Peredo, sí. era un famoso director. Que después fue fundador del Enrique Finot también. También. Pero después de Peredo se jubiló y pasó a ser director el profesor Ricardo Zuna. Ricardo Zuna Rico, Rico. de Oruro. Orureño puro, Sí. ¿no? Especial. Sí, Y reencarnado en su hijo, el doctor Hugo Zuna. Es igualito, Villagón, ¿no? idéntico, Ah, sí. idéntico, ¿no? Así especial, con su mismo estilo y todo. Ah, tiene el mismo estilo los dos. El mismo estilo. Gran trabajador también, ¿no? Usted me está hablando de los años 40. Yo inicié la primaria el año 46, enero, 46. febrero 46, y terminamos el 51. En este pueblito que era una cosita chiquitita, terminaba en el Colegio Nacional Florida. 4 cuadras de la plaza. Terminaba en el Nacional, ¿no? Terminaba en el Nacional, terminaba en el cementerio, terminaba en lo que era el Caballito. Ya. ¿no? Y por el lado, una cuadra antes de la Cañoto, en la calle Sara. Ahí, Hasta la Sara de ahí era hasta un la barranco, Sara, ¿no? ahí, una cuadra antes de la Cañoto. La Cañoto ya era quinta. ¿Qué Santa Cruz era ese? Santa Cruz muy sui generis, muy particular, todo el mundo se conocía, ¿no? Era el Santa Cruz que en carnavales solo había una comparsa nueva por año, una. Claro, no daba pa' más. No había una comparsa, Ajá. correcto, y era gente que se había conocido en el primario, que estaba iniciando el secundario había el Nacional Florida, había el Pestalozzi, había La Salle. El Pestalozzi, que era el alemán, ¿no? El que fue después alemán, Sí. correcto. Entonces, esos eran los tres. Y estaba La colegios. Salle. La Salle, que había comenzado recién por allá del año 60, ¿no? 60, sí, menos. Menos, porque usted estuvo en La Salle en sí, secundaria. yo estuve En el 50 estuvo ya usted en La 50 Salle. El 51, 52 estuve en La Salle, o sea que La Salle ha comenzado antes del 50, Antes del 50. correcto, en Santa Cruz. ¿Era aquí en el asilo de huérfanos? En el asilo de huérfanos. En el asilo de huérfanos hasta el año 57. Yo fui el último bachiller, mi promoción fue la última, el año 57, que egresó de La Salle del hogar de huérfanos. 1957, ¿cómo lo marca usted la revolución del 52? Usted sale bachiller con el movimiento cruceñista de
la Unión Comité Pro Santa Cruz, la Unión Juvenil, etcétera, etcétera, sí. Toda aquella época sumamente dura, sí, que comenzó el 52, claro, que fue muy brava en toda la República y muy brava también en Santa Cruz, porque Santa Cruz fue, bueno, la resistencia especialmente falangista, claro, ¿no? Donde se mezcló entre los cívicos y los falangistas, no había sí, mucha, ¿no? Sí. Mucha, como la línea, la frontera no estaba Sí. muy definida. Era muy fuerte la falange aquí, ¿no? La falange era muy fuerte. Entonces, cuando yo salí bachiller todavía no habían sucedido los hechos de Trevinto, Claro. fueron poco después. Ya yo estaba en la Argentina cuando ocurrió eso. Ah, ya. Entonces, pero había mucha resistencia más fuerte posiblemente al gobierno del MNR, estaba en Santa Cruz. En esa época el que no era MNRista era falangista. Así es. No existían los comunistas, esas cosas. No. Y no si había. existían eran tan pocos que no se los tomaban en Santa cuenta. Cruz no había. La izquierda era muy poco expresiva, ¿no? Había un sector de la izquierda que estaba formando parte del MNR, ¿no? Entonces, lo que estaba en contra del MNR era derecha, directamente, ¿no? Entonces, ¿Usted siente que lo marca de alguna manera la revolución del 52? ¿O no? No puedo decir eso. Correcto, yo creo que la revolución del 52 fue muy importante, ¿no? Desde el punto de vista de incorporación de muchos sectores. No, sin duda, sin duda. Sectores, claro, que había mucha discriminación, pues, ¿no? Recién ahora nos damos cuenta, ¿no? Pero la discriminación que había antes era realmente discriminación, era tremenda. Quizá no se sentía tanto en Santa Cruz, ¿no? En el Collado la discriminación era muy fuerte, ¿no? Ahí pues hasta el tema de la vestimenta, ¿no? Claro. Que aquí todo el mundo se viste. Aquí la gente se vestía igual, sí. No había, o sea, no había gran diferencia. Claro, no, en el Collado el tema de la pollera, ¿no? El tema, hay muchas cosas, ¿no? Hasta ahora, pero ya mucho menos quizás, pero en esas épocas la cosa discriminativa era muy fuerte. En Santa Cruz estaba los que iban por el medio de la plaza y los que estaban por la orilla. Claro, esa era la única diferencia que se notaba que hoy cuando uno le cuentan eso, porque yo no lo he vivido ya, cuando uno le cuentan eso es difícil creerlo, ¿no? Claro, pero había, ¿no? Pero sí que hubo. Los de la primera acera de la plaza, claro, los de la segunda acera. Claro. Pero era impresionante eso. Existía. Claro que sí. Existía y en la juventud se notaba, en las comparsas, el ingreso a las comparsas, ¿no? Las votaciones, ¿no? ¿Usted ya tenía comparsa en esa época? Claro. Cuando se va de bachiller. Claro, sí. ¿Era Arivivi usted? Arivivi. Nosotros salimos el año 54 o algo así, correcto, el primer año, ¿no? Entonces estábamos en tercer año secundario, por ahí, ¿no? Cada año era una comparsa, ¿no? Era la norma. Claro. Antes de nosotros habían salido los sabandijas, ¿no? Que ya no están, pero ustedes están, los Arivivi todavía están. Los sabandijas todavía se encuentran. Tienen un grupito pequeño, pero existe. Después de nosotros salieron los choris, ¿no? Ya. Y así sucesivamente. Que los choris fueron unionistas casi todos, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Y es que ellos los agarró justamente los temas que vinieron después de, ¿no? Claro. Estaban saliendo bachilleres cuando ocurrió lo del año 58 y demás, ¿no? Sí. Entonces, ya nosotros, lo del 57, ya habíamos salido al exterior. La mayor parte de los bachilleres de esa época salíamos afuera a estudiar. En Santa Cruz, sobre todo de La Salle, casi todos íbamos ¿Usted sale afuera. de La Salle? Yo salgo de La Salle. No había gran posibilidad de irse al interior de la República, estaba tan caro como irse a estudiar afuera. Sí, y salía bastante económico estudiar, por ejemplo, en la Argentina. Yo cuando fui a la Argentina el año 58, a comienzo del 58, mis padres, concretamente mi madre, me mandaba creo que $30 mensuales o 40. Qué bárbaro. Y con eso
sobrevivíamos, porque vivíamos pobremente, pero vivíamos en la Argentina, porque la Argentina siempre nos cobijó muy bien. Los estudiantes no pagábamos nada, entrábamos directamente a la universidad. Vaga, la famosa vaga brasileña. No había vaga. No había cupo. No había cupo. Era ingresar, había un curso preparatorio, por lo menos para nosotros, hubo un curso preparatorio, se aprobaba el curso preparatorio y se ingresaba directamente a la universidad y nunca pagaba un peso. Nunca yo me acuerdo haber pagado en la Universidad de Tucumán, donde estudié, haber pagado un solo peso para nada, para ninguna inscripción, para diploma, para nada, para ningún trámite, 0 pesos. Qué bárbaro. Y además comedor universitario, ¿no? Entonces teníamos derecho a almorzar en el comedor universitario. Y lo usaba, por supuesto. Lo usábamos y pagábamos. Con eso los $30 estaban más que justificados. O sea que era tener una... Incluso yo llegué a vivir en Tucumán en la residencia universitaria. La residencia universitaria. ¿Cuándo recién llegó? Al primero o segundo año estuve yo por lo menos un año en la residencia universitaria, donde pagaban muy poca cosa, alguna electricidad, limpieza, cosas así. Entonces, soy muy grato con Argentina. ¿Cómo es que se decide a estudiar medicina? ¿Qué lo lleva a estudiar medicina? No, yo pensé estudiar ingeniería, tanto así que hice examen de ingreso para ingeniería. Correcto. ¿Era bueno para los números también? No era bueno. ¿Tiene un hermano que es arquitecto? Sí, tengo un hermano que es arquitecto, pero no era bueno, sino que se me había puesto ser ingeniero. De hecho, y me fui a estudiar ingeniería. Quería hacer ingeniería química, después ingeniería de petróleo, en fin. Ya yo era preocupado, yo era el muchacho, ya era informado, y yo sabía hacia dónde iba Santa Cruz, la industria petrolera y todo aquello. Entonces pensé hacer ingeniería química y después petrolera. ¿Hizo por lo menos un tiempo de terminé el preparatorio, el examen, aprobé el examen de ingreso, ¿correcto? Y me di cuenta que no era mi tema. Y entonces, pero ya tenía el examen de ingreso hecho, claro. Así que podía. Y además ya estaba allá. Ya estaba allá. Aquí la plata no sobraba como para volver a decir, ¿sabes qué? Hoy me vuelvo nomás porque. No, había que. Era una cuestión de responsabilidad, ¿no? De mucho amor propio. ¿Correcto? Entonces decidí. Estaba tan cabreado, por decir así, con los números, que así fue mi situación. donde no hay número. Entonces revisé Derecho y Medicina. Dije, bueno, nunca había pensado en medicina. Esas cosas que ocurren así. Medicina. Qué bárbaro. Medicina. Me fui a medicina. Y tan pronto entré en medicina, vi que estaba en mi ambiente, que me gustaba. Eso era lo que quería. Me gustaba. Pero seguía pensando en ingeniería. Un drama. El primer año fue dramático por eso. Entonces, estaba pensando en volver a ingeniería, no sé qué, porque había pensado muchos años ser ingeniero. Entonces, a pesar que me iba bien en medicina, bien también que recién ya cuando me agrupé con un grupo de amigos argentinos, colegas, y comenzamos a estudiar juntos, ya me fui olvidando un poco de la ingeniería, y cuando rendí anatomía a fin de año con mucho amor propio, porque los otros ya estaban muy bien preparados y yo me había metido recién en abril en medicina, los otros ya estaban desde febrero, entonces anatomía era la crucial. Era la llave. La llave, ¿no? Y era el que vence anatomía pude dedicarse a estudiar eso. Descriptiva y topográfica, juntas, bueno, una locura. Bueno, aprobé anatomía con 10 puntos, cara. Yo no la creía. Qué belleza. Yo no la creía, imposible creerla. No. Bueno, la nota máxima. Y ya entonces ya dije, voy a ser nomás médico, no me queda más. Entonces, de ahí seguí adelante. ¿Qué dijeron en la casa cuando usted... Claro, no. ¿Sabes qué? Vencí mi primer año en medicina. Medicina, no, claro, no, ellos
Mi madre sobre todo, ¿no? Mi padre era militar, jubilado, sí. Y no se preocupaba mucho de estos temas, de los estudios de los hijos. Ajá. Era mi madre. Mi madre sí. Era un puntal extraordinario, ¿no? Ella era la que tenía el control riguroso, ¿no? Reglamentario, carta, ¿no? Y la platita que no faltaba a fin de mes. Era una mujer extraordinaria. Entonces, ella era a la que le rendíamos cuenta de todo. Entonces, pero nos daba mucha libertad y ella solamente orientaba. Y bueno, no, ella muy contenta de que yo haya cambiado a medicina y bueno, seguimos nosotros la carrera, tengo grandes satisfacciones en mi carrera médica en Argentina. Usted se recibe con honores, ¿no? Sí, yo me recibí con el promedio más alto de la promoción. Menos mal que no quería estudiar eso. No, sí que, no, bien, y soy muy grato. La Argentina me cobijó muy bien. ¿Estás 5 años en Argentina? ¿O 7? 6 años. 6 años. 6 años, terminamos. Egresé el 63, las últimas materias las di el 64, ahí un acto que ocurrió a mediados de año, nos diplomamos y conseguí algo muy interesante, porque también lo recuerdo muy bien, yo quería ya hacer cardiología. Desde el comienzo. Tercer año de medicina yo una vez aprobé una de las materias claves para definir lo que uno quiere, que es semiología, el conocimiento de los síntomas y los signos. Yo vi mi afinidad por la cardiología, decidí hacer cardiología y cuando salí de médico quería hacer cardiología y el decano de la Facultad de Medicina, que me conocía y me valoraba, me dijo, ¿dónde quiere ir Romero? Yo le dije, o voy a Buenos Aires o voy a San Pablo. Entonces hicimos gestiones en Buenos Aires y no había espacio. Entonces no había, la otra opción era que yo me venga a San Pablo a buscar, ¿no? Esas coincidencias que ocurren en la vida, que nadie sabe, ¿no? Cómo le vienen. El decano que estaba muy preocupado porque me apreciaba, me dice un día, me llama, me hace llamar y me dice, ya yo había terminado la carrera, pero estaba todavía en Tucumán viendo mis papeles. Me dice, usted sabe que hay un congreso de facultades de medicina, ¿no? De Sudamérica, en un estado de Brasil que es Minas Gerais. Sí, en Pozo de Caldas, me acuerdo que me dijo, una ciudad pequeña de Minas. Y ahí se reúnen los representantes de las facultades de medicina estatales de toda Sudamérica, cada 2 años. Y ahora quedó en Brasil. Y sabe usted una cosa, me dice, que el delegado por la Argentina soy yo. Pero hombre. Entonces yo voy a ir a Brasil en representación de fue de una Argentina. Especie de su padrino de usted. Así resultó, un hombre que me llegó a apreciar mucho en la carrera. Entonces... Mira la suerte que no se fijó que le daremos a un argentino, ¿no? Sí, no. Le daremos a este que fue un alumno. Claro, no, él me dijo, él sentía que había la obligación moral de ayudarme, ¿no? Sí. Y quería hacerlo, ¿no? Entonces, el doctor Vallejo se llamaba. Y no era ni cardiólogo, era dermatólogo, pero era un hombre muy ilustrado. Entonces, el doctor Vallejo se va a Brasil y me dice, búsqueme. Y lo busqué 15 días después. Volvió, lo busqué y me dijo, mire, usted tiene mucha suerte. A ver, cuénteme. El delegado por Brasil a esa reunión sudamericana de Facultad de Medicina ha sido el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Entonces, tras que supe eso, dije que usted tenía mucha suerte y hice cuestión de hablar con él. Hablé con él, me dijo que casualmente él era el que dirigía la disciplina de cardiología del Hospital de Clínica. Me dijo, usted, increíble. Entonces le dije, mire, le hablo en nombre de la Facultad de Medicina de la Argentina, quiero esto. Entonces él me dijo, deme el nombre, deme la dirección, como yo le había dado a él, deme el nombre, la dirección, y
está aceptado. Basta que usted me ¡Qué lo pida. bárbaro! Y llega y me dice, ya está su ingreso aceptado al Hospital de Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo. Es decir, el mejor centro de cardiología de América Latina en la época. Entonces, bueno, era para festejarlo con la banda, ¿no? Imagínense. Bueno, entonces me quedé yo en Tucumán hasta que se aclaró, hasta que me mandó, evidentemente, me mandaron la confirmación. La confirmación, me acuerdo, un sobre grande, hasta ahorita lo tengo guardado, indicándome que me habían dado una beca para ingresar al hospital. Becado. Becado. Bueno, entonces, por supuesto que le agradecí a este querido colega y profesor por esa gestión tan importante, y vine a Santa Cruz por unos días, visité a mi familia y me fui a San Pablo. En San Pablo me recibe el mismo profesor Tecur. Era un hombre excepcional, era uno de esos, como dicen los brasileños, un bulto de la medicina brasilera. Entonces, profesor Tecur. Me presento, le digo, yo vengo recomendado por profesor tal de Argentina. Ah, ya, me dice, ya. Sí, yo hablé con él, me dice, muy bien, deme sus datos, por favor, para registrarlo, ¿no? Le voy dando mis datos. Él en persona. Él en persona, ¿no? Porque él dirigía el curso de posgrado en cardiología y lo hacía con mucha meticulosidad. Entonces era un hombre sumamente serio. Entonces éramos 12 nomás. 12, imagínense. Solo 12. Solo 12. Entonces, de los cuales éramos unos 5 extranjeros y unos 7 brasileños. Habían argentinos, venezolanos, paraguayos, ¿no? Yo, boliviano, el resto brasilero. Y él me dice, tomando la fecha de nacimiento, todo, me dice, bueno, argentino, ¿no? Me dice así, ¿no? No, profesor, le digo, soy boliviano. Entonces me dice, ¿boliviano? Me dice. Pero por usted ha hablado el decano argentino, ¿ha hablado por usted? Sí, profesor, él habló por mí. Entonces me dice, me dice, él le faló por usted y usted es boliviano. No lo podía creer. Así es, profesor. Claro. Miró y me dijo, fica, me dijo. Entonces se queda. Claro. ¿No? Son argentinos, claro. Entonces se queda. Es que eso era lo raro. Claro, le llamó la atención el gesto del argentino, ¿no, verdad? Y de alguna manera que tomaba en cuenta algún mérito mío para pedir ¿no? El apoyo. Entonces me quedé en Brasil 4 años. Estaba previsto. 4 años duraba. No, eran 2 años, pero al final yo conseguí otra beca de la Organización de Estados Americanos y finalmente una beca del Fondo de Amparo a la Pesquisa del Estado de San Pablo. Porque los 4 años... Amparo a la investigación. Exactamente. Los 4 años que estuve en Brasil yo me dediqué solamente a estudiar. Y a trabajar en el hospital. ¿En cuál? ¿El famoso Hospital das Clínicas? El famoso Hospital das Clínicas. Ahí estaba la cardiología. Ahí el que estaba ahí en el Hospital das Clínicas resultaba siendo un buen médico, porque ¿cuántos casos veían por día? No, era salvaje la atención, ¿no? Y sigue siendo la cantidad de pacientes. Sí que es impresionante. ¿No? Entonces, eso lo va especializando de verdad. En esa época la cardiología ocupaba un piso del Hospital de Clínicas, el 6º andar, el 6º piso. Actualmente es el INCOR. El INCOR es un hospital anexo al Hospital de Clínica de 500 camas. Es uno de los hospitales de cardiología más grandes del mundo. Pero su base fue el 6º piso del Hospital de Clínicos, del viejo Hospital de Clínicas. ¿Dónde de San Pablo. estuvo usted? Yo me acuerdo del Hospital de Clínicas, yo lo conocí. Entonces era dirigido la parte de cardiología clínica y quirúrgica, o sea, medicina interna, medicina y cirugía, eran dirigidas por el profesor Tecur,
con apoyo del profesor Servini, que era el jefe de cirugía cardiovascular y uno de los hombres más importantes en la época de la cirugía cardiovascular en Sudamérica. Entonces, tenían un equipo brillante de cardiólogos y de cirujanos, ¿no? que fueron los que sentaron las bases del actual INCOR. El INCOR de San Pablo, de 500 camas, es sobre la estructura de aquella vieja estructura del Hospital de Clínica. Entonces, hicimos una formación profunda que me ha servido toda la vida. Ahí aprendimos no solamente cardiología, sino aprendimos sistemáticas de trabajo, esquemas de trabajo. Era casi científico. Pues. Claro, proyectos. Además con 12 alumnos, claro, solo 12 alumnos, 12, la instrucción era muy personalizada. Personalizada, muy directa. ¿No? Y además la gran posibilidad de que cada uno por su iniciativa propia trabaje a más profundidad. Claro. Yo trabajaba todos los días, día y noche, sábado, domingo, ¿Ya estaba feriado. casado? No, soltero. No, soltero. Yo me casé el último año, un año antes de venirme de Brasil, ¿no? Entonces, aprendimos muchas cosas de la universidad, de esquemas universitarios, en fin, muchas cosas que me han servido en Bolivia, de organización de servicios hospitalarios, en fin, estando viviendo en el hospital virtualmente, ¿no es verdad? Yo he sido muy neurótico profesionalmente, así que estaba absorbido totalmente por la actividad profesional, ¿no? Entonces, eso me ayudó siempre en el campo profesional. Ya después se encuentra en el Hospital de Clínicas con muchos bolivianos también. Había bolivianos que eran médicos bolivianos que estaban haciendo posgrado o que estaban estudiando, como Neneco Aguilera, por ejemplo, o como Chicho Saavedra, el odontólogo también, que también terminó en Piracicaba y se fue a hacer al Hospital de Clínicas un curso de cirugía maxilofacial, ¿no? Entonces, es que el Hospital de Clínicas era el hospital universitario, ¿no? Por referencia de Brasil. Y era donde todo el mundo además peleaba por entrar ahí porque por la cantidad de gente que llegaba y por todas las posibilidades que tenían de ver la medicina, ver muchas en la enfermedades, práctica, muchas ¿no? patologías muy frecuentes, equipamiento, no se ahorraba nada, usted quería cualquier medicamento, se entregaba en forma gratuita, creo que hasta ahora sigue siendo así. Sí. Entonces, exámenes los más sofisticados se hacían en el día, ¿correcto? Entonces era un hospital que estaba entre los mejores del mundo. Así es, sin lugar a duda, el mejor de Sudamérica en su época. ¿Correcto? Entonces, ¿y en cardiología también? En cardiología ni duda cabe. En esa época se operaban 2 corazones al día. Estoy hablando de hace 40 años atrás. Ya se operaban. Ya se operaban 2 corazones por día. Correcto, se operaban tanto defectos cardíacos adultos como de niños, recién nacidos. Y ustedes tenían la oportunidad de ir viendo, trabajando. Se trabajaba muy bien. La intensidad fue muy grande. Y ahí conocimos también a muchos colegas bolivianos y otros de otras especialidades que iban y frecuentaban cruceños, ¿no? Tuvo el doctor Curamoto, el famoso, muy prestigioso doctor, colega nuestro de aquí de Santa Cruz, Ricardo Curamoto. Sí, claro. Estuvo Omar Villagómez, me acuerdo, el dermatólogo, que todavía sigue trabajando al pie del cañón, ¿no? Entonces, hubieron un buen grupo de cruceños y de nacionales bolivianos también que conocimos, ya, que estuvieron por algún tiempo, algunas veces 1 año, a veces 6 meses. Yo tuve 4 años, 4 años. 4 años yo estuve allá, ¿no? Después, debe ser el que más tiempo estuvo. Fui uno de los que más tiempo estuvo, ¿no? Y en el mismo servicio, ¿no? Claro. O sea que trabajando en los distintos sectores del mismo servicio, recorrí por todo, por cateterismo cardíaco, recorrí métodos gráficos, la emergencia, cardiopatías adquiridas, cardiopatías congénitas, todos los sectores que tenía, todo estaba bien dividido para aquella época, ¿no es verdad? La cardiología no era la cardiología, por supuesto, actual. Claro. Por ejemplo, no había la cineangiocardiografía, es decir, la radiología más desarrollada. Pero ese es el campo
de la tecnología aplicada a la cardiología, pero lo que usted aprendió, la mecánica del trabajo es la misma. El esquema, por supuesto, la sistemática, ¿no es verdad? La forma de razonar frente a un paciente, ¿no? Esas cosas no han cambiado. Sí. Y el manejo y la experiencia de la valoración del paciente por sus quejas y por el examen físico, riquísimo, que ahora muchos no lo hacen. Muchos no lo hacen y el estudio no es bien hecho, ¿correcto? Porque el interrogatorio para mí es vital y el examen físico. Eso es 70 o 80% del diagnóstico. Eso puede más que una máquina. El interrogatorio bien hecho es más del 50% del diagnóstico. Pero hay que saber interrogar. Entonces, bueno, cosas así que se aprenden solamente en una escuela. Claro. En una escuela y con maestros, ¿no es verdad? Que saben valorar estas cosas. Entonces, todo eso fue muy, muy bueno para mí. Y en la experiencia boliviana que después logré desarrollar y desde el año 68 hasta ahora, creo que ha marcado la línea. Usted sale entonces, le dan la especialidad de cardiólogo cardiólogo clínico. Cardiólogo clínico, está 4 años. ¿Y qué año se vuelve? El año 68 a fines. Me voy a La Paz. Decide volverse. Decido volver. Santa Cruz no tenía condiciones médicas para poder desarrollar una cardiología de avanzada en aquella época. Ya estábamos haciendo cirugía en San Pablo y todo aquello. Entonces, pero yo tenía la intención de volver al país. Entonces veo algún análisis y visito La Paz antes de volverme de San Pablo y ahí me doy cuenta que había condiciones porque había una institución. Era el Instituto Nacional de Tórax. El Instituto del Tórax. Exacto, que estaba manejado más como un criterio pulmonar, pero teóricamente debía abarcar corazón y pulmón. Claro. Pero en esa época solamente había un piso de cardiología, pero que apenas funcionaba. Pobre. Apenas funcionaba. Entonces, yo digo, este es el lugar. Este es el lugar que podemos desarrollarlo. Entonces, justamente en esos días, en esos meses, se concursa un cargo para cardiólogo y yo desde Brasil mando toda mi documentación y todo aquello. ¿Desde Brasil? Desde Brasil. Presento todos los papeles debidamente legalizados y gano el concurso. Ya. Por eso es que yo digo que cuando me hablan de regionalismo y demás cosas, ¿no?, tan fuertes y demás, yo digo que por lo menos en La Paz no sufrí yo el regionalismo. Ya. En La Paz yo gané el concurso y entré, ¿no? Y era cruceño, ¿no? Y no conocía La Paz, había ido a visitar así, de paso, un día o 2 días. Entonces, y después cuando entré, y era el único cruceño en el hospital, no había ningún otro cruceño, ¿no? Es increíble. Pero claro, y no es porque no hayan habido cardiólogos allá, es que usted ganó y ganó. Gané el concurso y le gané a un paseño. Éramos 2 los que nos presentamos nomás. El otro colega, y era un colega conocido de La Paz, que era inclusive docente de la Facultad de Medicina y todo aquello, con una trayectoria, que se había especializado en Francia y todo aquello. Yo le gané. Entonces, ingresé al Tórax en La Paz y comencé a trabajar. De la gran, había muchos movimientos políticos. Claro, años fines del 68. Claro, la muerte de Barrientos, la llegada de Siles Salinas, Obando, Torres. Una cambiadera de presidente, sí, claro, cada año, cada 6 meses. Entonces, me tocó toda esa etapa. Que uno no puede eludir, ¿no? Pero evidentemente fue dramático, ¿no? Lo viví todo. Entonces, el año 68 a fines, ingresé con un grupo de colegas del Tórax, influimos en el Ministerio de Salud y comencé a desarrollar uno de mis proyectos, crear la residencia médica. Ya. Y felizmente estaba el doctor Rojas Tardío, de ministro de Salud Pública, claro, un conocido otorrinolaringólogo, cochabambino.
Entonces hablamos con un hombre con mucho prestigio y además tipo muy abierto, buena persona. Muy buena persona, un hombre muy abierto. Le puse mis ideas, ¿no? Con el apoyo de los colegas del tórax, la residencia médica. No había residencia médica en el país. Correcto. Entonces, él le gustó la idea y me autorizó a convocar a 6 médicos residentes. Ya. Entonces comenzamos la residencia médica en el tórax en el año 69, el 15 de enero de 69, con 6 médicos residentes. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID. Que esto no se vuelva a repetir. Basta de bosques quemados. Basta de animales calcinados. Basta de humo en las ciudades. El 99% de los incendios forestales son causados por la mano del hombre. No seamos espectadores de esta tragedia. Reporta nuestra línea gratuita 814-8139.